Gloria a Dios, hermanos. Qué bueno alabar el nombre del Señor. ¿Puede alabar al Señor esta mañana? Dele gloria, dele alabanza, dele palmas al que vive y permanece para siempre. Tenemos a un Dios maravilloso, un Dios bueno, un Dios verdadero, que tiene el cuidado de nuestras vidas siempre. Gloria a Dios. Quiero que abra su Biblia esta mañana en el libro de Números, capítulo 27, versículo 15 al versículo 23. Números, el cuarto libro de la Biblia. No lo esté buscando en el Nuevo Testamento, que está en el Viejo. Uno de los 5 libros escritos por Moisés, por revelación de Dios. Moisés escribe Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Se le llama el Pentateuco. La revelación de Dios a Moisés. Vamos a leer estos versículos, ¿lo tiene? Es importante que usted lo tenga en su Biblia, sea esta electrónica, sea de carta, sea de piedras, por si hay alguien todavía en la era de las piedras. Tenga su piedra ahí. Gloria a Dios. Versículo 15. Esto sucede ya en vísperas de la muerte de Moisés. Dios ha decidido que Moisés muera, porque todos vamos a morir. ¿Sí? Ok. ¿Está contento o no? ¿Sí? ¿Tú estás contenta? Ok. Que sea la primera ella. ¿Cómo que no? Ok. Y antes de que Moisés parta a la presencia del Señor, Dios le da esta noticia a Moisés. Entonces Moisés se preocupa y sucede todo esto que vamos a leer. Versículo 15. Al escuchar esta noticia, Moisés dice: entonces respondió Moisés a Jehová, diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. El Dios de los espíritus de toda carne está haciendo referencia a un capítulo, a varios capítulos atrás, al versículo capítulo 16, siempre el libro de Números, 26, perdón, donde hubo una mortandad. Y dice que el Dios de los espíritus de todo hombre, el dueño de los espíritus de todo hombre. Por eso es que es el Dios de los espíritus. ¿Por qué? Porque Él es dueño de mi espíritu y es dueño de su espíritu. Por eso es que el hombre no es dueño de la vida. Porque la vida es un espíritu dado por Dios. Él lo dio y Él lo quita. Entonces en el capítulo 26 hace referencia de todos los que murieron, porque el Dios de los dueños de los espíritus de los hombres castigó a unos que se habían rebelado contra él. Entonces Moisés hace alusión a eso y dice: Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, dice: ponga un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay
espíritu. Esta es otra frase. Aquí sí hace alusión al capítulo 26. Hace alusión al capítulo 16, donde hay una reunión de ancianos dada por Dios. Y dice que, bueno, les parafraseo un poco. El pueblo se ha rebelado contra Moisés porque ya se cansó del maná y hoy quiere carne. Si como Moisés no tenía carnicería, fue a consultar a Dios. Y Moisés estaba muy preocupado hasta el grado que le dice, este no es un pueblo mío, es un pueblo tuyo. ¿Y de dónde voy a sacar carne para darle carnes a ellos? O tú les das carnes o me matas. Y entonces Dios le da dirección a Moisés que reúna a ancianos de la congregación del pueblo de Israel, y que él iba a pasar, y dice que el capítulo 16 narra, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios sopló y vino sobre los ancianos, y ahí estaba presente Josué. Y ellos profetizaban. Por eso es que cuando Dios le da indicaciones a Moisés, le dice: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Si todos tenían espíritu, pero este tenía un espíritu diferente. ¿Por qué? Porque había recibido de parte de Dios en esa visitación este espíritu de Dios. Entonces dice que en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y le darás el cargo. Esto habla de delegar autoridad. O sea, Moisés delega autoridad a Josué. Y hay otro paso importante en el siguiente versículo, versículo 20, dice: y pondrás de tu dignidad sobre él. Cuando habla de la dignidad de Moisés, habla de la exclusividad del liderazgo de Moisés. Fíjense que Josué es ungido muchos años antes de que Moisés muera. Pero a Josué le queda bien claro dos cosas. Uno es que el líder principal es Moisés. Porque en esta porción, por primera vez, hermanos, se dividen los cargos: el cargo religioso y el cargo militar. Porque Josué está hoy siendo elegido no solamente para que sea sucesor de Moisés en un cargo eclesiástico, en una responsabilidad, sino que viene elegido como un estratega militar, pero en el cual dice el versículo 21 que tiene que ir a consultar al sacerdote Eleazar para que él pueda así accionar o hacer cualquier invasión militar. Pero dice: le pondrás de tu dignidad. En algunas versiones habla de la autoridad, habla del resplandor, habla de las cualidades que Moisés tenía y poner parte de ellas sobre Josué. Pero ese versículo hace énfasis que el líder principal es Moisés. Y Josué no tuvo ningún problema. Tanto así que con pasar de la historia la gente cree que el liderazgo de Moisés, que Josué viene elegido en Josué capítulo 1, y no es verdad. Josué fue ungido y elegido muchos años antes, aun cuando Moisés estaba en vida. Entonces dice, leamos el 20 de nuevo: y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Pues claro, todos obedecían solo a Moisés. Y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán. Bueno, Urim y Turim, bueno, ustedes ya saben, eran dos parte de las piedras preciosas que se ponían en el pectoral de los sacerdotes, y con esto consultaban a Dios. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había
mandado por mano de Moisés. Esto es precioso, por mano de Moisés. Yo con esto siempre me quiebro la cabeza cuando escucho a cristianos, líderes y cristianos, decir abiertamente: a mí Dios me dio la autoridad. Bíblicamente no la ha dado Dios literalmente a cada persona. Dios dio la autoridad a alguien para que éste delegue autoridad. Pero nadie recibe autoridad directa. Tanto así que la autoridad que tenemos nosotros no viene de Dios directamente, viene de Cristo. Porque Dios ungió a Cristo. Y nosotros tenemos la unción y la autoridad de Cristo. Por eso es que nadie puede ir y consultar a Dios. Por eso los testigos de Jehová son falsos. Porque ellos quieren atribuirse autoridad del Padre y el Padre no está dando autoridad a nadie. El Padre delegó todo al Hijo. Y el Hijo le delegó a sus apóstoles. Y sus apóstoles siguieron ungiendo ministros y delegando autoridad de Cristo dada a ellos. Entonces, cuando nos vamos bíblicamente, nos damos cuenta que nadie puede vanagloriarse que recibe autoridad directamente de Dios. Dios se la dio a alguien para que él pueda transmitir autoridad. Y así funciona la iglesia de Cristo. Entonces, acá vemos un traspaso de mando sobre Josué, que Dios le ordena a Moisés, pero es Moisés el que traspasa todo. Dios mismo le dice: transmite autoridad sobre él, transmite de tu dignidad. Y cuando él ora, en este versículo 23 dice: Jehová dice, y puso sobre él sus manos, hablando de Moisés, y le dio el cargo, como Jehová había mandado, por mano de Moisés recibe el cargo Josué. Así lo había establecido Dios. Oramos. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Te bendecimos, Señor, y te damos toda honra y te damos toda gloria solamente a ti. Te pido, Señor, que tomes el control esta mañana, Señor, de tu pueblo, de tus hijos, Señor, de mi vida, para poder predicar tu palabra y que esta palabra, Señor, sea de edificación para nuestras vidas. Pedimos, Señor, esta palabra preciosa, este maná del cielo, que nos pueda alimentar, que tenga, Señor, todos los nutrientes, Padre, todas las vitaminas necesarias para que nosotros podamos alimentarnos esta mañana, nuestro vientre espiritual, y así crecer sanos, saludables, Señor, y poder ser cristianos genuinos, verdaderos y fieles a ti, primeramente, Señor, y luego a las personas con quienes nos pones a trabajar y a todas aquellas con quienes nos relacionamos. Te pedimos que reprendas toda fuerza de Satanás, toda fuerza del diablo, y que tú tomes el control, Señor, en nuestras vidas. Atamos todo espíritu diabólico en tu nombre y pedimos, Señor, que tu presencia en esta casa, Señor, bendiga a cada vida presente en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. Y quiero que por favor preste mucha atención a la palabra del Señor, hermanos. Es la que nos ayuda a cómo conducirnos. Es la que nos alimenta para crecer sanos. Sabe que generalmente a los seres humanos no nos gusta la comida sana. Hacemos fatiga a podernos alimentar sanamente. Por eso es que tenemos dificultad para ir a un dietólogo. Porque el dietólogo te sale con unas miserias de comida y una cantidad de verduras, pero todos esos alimentos son nutritivos para la salud, para que un cuerpo pueda estar sano y que pueda tener defensas para poder resistir a cualquier ataque de enfermedad. Ese es el propósito de ello. Entonces la Biblia es el alimento espiritual para los cristianos.
Amén. ¿Sí o no, hermanos? Es la palabra de Dios que Él ha dejado para nutrirnos y que crezcamos fuertes. Entonces comienza en un tiempo con leche, pero luego el niño deja la leche y ya le comienzan a dar la comidita sólida porque su cuerpecito le va pidiendo comida sólida. Y después ya necesita, ¿verdad?, otros ingredientes que le den la corporatura. Por eso es que Pablo, cuando se dirige a la iglesia, y como ya los hermanos tenían varios años de haberse convertido, él decidió llevarles una chuleta. O sea, no chuleta de manso, hermano, de res o de cerdo. Era una tremenda chuleta ahí, pero los hermanos no estaban acostumbrados a comer carne. Y él dijo, yo creí que ustedes ya habían dejado la leche, pero tengo que regresar a darles la leche con hojuelas. Usted va a ver gente adulta todas las mañanas con su taza de leche y hojuelas. Eso es para niños. Pero bueno, en la vida espiritual vivimos de la misma manera. Y lo que Dios quiere es que nosotros comamos comida sólida, no adulterada. Pues esta es la otra cosa, ¿verdad? Pues nosotros tomábamos leche cuando estábamos pequeños, pero ya le he contado muchas veces, era una botella de leche para más de 15 personas. Entonces era una botella, sí sabe la medida de botella, ¿no? Y a esa botella se le agregaban casi 2 litros de agua. O sea, qué raro, esa leche no era blanca, era transparente, hermano. Esa leche con agua era leche ya adulterada, ya no llevaba ninguna nutrición para nosotros, ¿verdad? Entonces, también cuando la palabra viene distorsionada, es una palabra adulterada, porque no se le puede agregar ni se le puede quitar. Entonces, que Dios nos ayude para que nosotros podamos, hermanos, servir esta comida sin ser adulterada. Amén. Entonces yo le he titulado esta mañana En busca de líderes, que esa es la búsqueda de Dios. Dios anda buscando líderes, y cuando hablamos de líderes, hermanos, y hablamos de la búsqueda que Dios tiene, no es de que Dios no hizo líderes, pues generalmente conocemos desde el libro de los Génesis que desde el momento que Dios creó al hombre, entonces puso en el hombre el liderazgo, tanto hombre como mujer. Desde su creación ha sido formada por Dios para liderar. Por eso Dios al hombre le da una esposa. Por eso a la mujer le da hijos. ¿Ustedes pensaron que iba a decir le da esposo? No, la mujer no debe liderar al esposo. La mujer debe guiar a sus hijos, no al esposo. El esposo debe liderar a la esposa y a sus hijos, pero la esposa debe liderar a sus hijos, no al esposo. ¿No les gustó la hermana? Digan amén los hermanos, lo estoy defendiendo. Menos acá en la iglesia respiran paz. Pero desde el inicio, hermanos, Dios creó al hombre y a la mujer para que estos lideraran. Le dio la autoridad para cuidar, labrar la tierra. Luego nos da una familia. Entonces todos tenemos la capacidad, unos desarrolladas, otros en proceso de desarrollarse y otros ni cuenta se dan que la tienen. Pero nos dio capacidades para que nosotros podamos liderar. Luego se emprenden actividades seculares o religiosas donde nos dan responsabilidad con un nombramiento de líder, y ahí pues se desarrollan las capacidades que Dios ha puesto en nosotros para poder liderar. Entonces Dios anda siempre en busca de líderes. Bueno, la iglesia de Cristo necesita líderes.
no solamente servidores, necesita líderes con carácter. Amén. Es diverso a ser líder, a ser un servidor. Ya lo vamos a estar viendo. Entonces, la iglesia necesita, hemos visto nosotros en nuestra iglesia ya, ¿verdad? Por años, trabajar, formar líderes. Hemos visto salir líderes también que están guiando a otras congregaciones. Y seguimos trabajando, hermanos, y pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que nos dé esa fuerza y esa sabiduría para seguir formando líderes y que sigan trabajando en la obra de Dios. Porque así como se nombran líderes, así también salen líderes. Y cuando hablo de salir, hablo de líderes que ya vamos saliendo de la escena. Porque no somos eternos para liderar. Dios sigue levantando generaciones nuevas y entonces hay que seguir trabajando, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos. Por eso este mensaje es un mensaje para nuestra iglesia, porque estamos en el tiempo donde hemos renovado un liderazgo, donde hemos renovado personas nuevas que están trabajando en las áreas y que necesitamos ver esa marcha de la iglesia, ese cambio de la iglesia, ese trabajo de la iglesia, hermanos, que salga quizás de la rutina en la que habíamos caído por un tiempo y que la iglesia tome su rumbo de avance para hacer la obra que Dios nos ha mandado hacer. Entonces, cuando decimos que tenemos, por ejemplo, nosotros como iglesia, tenemos 20 áreas internas acá en la iglesia, hay 20 líderes y hay 20 sublíderes. Hay 40 personas en las cuales Dios nos ha señalado y nos ha hecho ver que esas personas tienen algunas características superiores al grupo que están liderando, porque esto lo resalta el liderazgo. Necesitamos tener esas características, no superiores a la persona. No me vaya a malinterpretar, pero el líder debe ser superior al grupo que maneja. No superior en todo, en estas cualidades de liderazgo. Porque las personas todos somos diferentes y todos somos buenos no para la misma cosa. Aunque hay unos que son buenos para nada. Pero para algo es bueno, ¿no, hermano? ¿Y usted para qué es bueno? Para nada, pero pues soy bueno. Entonces, veamos algunas definiciones para entrar en tema, ¿verdad? Por ejemplo, una de las características o cualidades, mejor dicho, del líder es que es capaz de establecer metas y lograrlas. Usted ve que nuestra iglesia trabaja con planes de trabajo o cuadro de actividad. Y en cada área hay un líder nombrado. Este líder debe de tener, ¿verdad?, esta capacidad de establecer metas y lograrlas. Esa es una característica de un líder nato de Dios. La meta y lograr esa meta. También, hermano, viene reconocido por ser cabeza visible del grupo en organización y equipo. Acá donde muchos se equivocan porque creen que la cabeza es la autoridad, el que manda. No, es el que representa, sobresale del grupo, porque en organización y equipo es el líder, esa es la cabeza visible. Cuando uno cae en manos de un buen líder, va a llegar muy lejos y se va a desarrollar. Pero si caemos en manos de malos líderes, en vez de desarrollar y crecernos, nos vamos a estancar y nos vamos a morir. Entonces se necesita que el líder tenga esta característica, ¿verdad? Ser esa cabeza visible del grupo, porque sabe organizar y porque sabe trabajar con el equipo. Capaz de influenciar. Esta es otra característica, una persona con cualidades superiores al grupo que le decía. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de influenciar, inspirar y comunicar lo que se ha establecido. Tres cosas fundamentales esto, hermano, para un líder. Influenciar e inspirar. Casi siempre en los liderazgos, lo primero que se encuentra es el líder negativo. Desde ahí ya uno comienza mal, porque si el líder me está de negativo, ¿cómo va a estar el grupo? El líder debe saber que si lo nombraron es porque tiene cualidades.
Y tiene que tener, y si no la tiene, pídaselo a Dios, pero me ha llamado a influenciar, a inspirar y a comunicar lo que se me está pidiendo que yo haga, lo que han establecido. Entonces yo soy el primero. Hay pastores en las iglesias, hermanos, diciendo, no, no se puede. Y se paran 3 hermanos, pero pastor, lo podemos intentar. Qué vergüenza, ¿no? Entonces, hermanos, el líder debe tener estas características. Es una persona que tiene la capacidad de gestionar y de tomar la iniciativa y negociar. Cuando hablamos de negociar, hermanos, es porque vienen propuestas, ¿verdad? Y a veces vienen negadas, y el líder debe tener esa capacidad de cómo resolver eso y buscarle una salida. Y negociar con el fin de obtener, ¿verdad? Y promover su proyecto en una forma eficaz y eficiente. Todas estas cosas que yo le estoy diciendo, hermanos, no vienen de un liderazgo secular. Ya vamos a entrar en tema en la persona de Josué, porque de ahí es donde recogemos toda esta información para darnos cuenta de qué es lo que Dios ve en cada persona que llame, sin importar quizás el tamaño de la función que va a desempeñar. Pero estas características siempre deben de estar hasta para una persona que guía un grupo para hacer limpieza en la iglesia. Porque no es solamente para un gran estratega militar o ¿cómo se llama? Un líder espiritual de grandes congregaciones, sino son características que están en toda persona que Dios selecciona para cumplir una misión, para hacer un servicio, pero para que Él lidere a otras personas. Debe desarrollar ese perfil, ese carácter, esas cualidades, y ese tipo de personas son las que el Señor busca. Amén. Entonces tenemos, ¿verdad?, el gran modelo de Josué. Ahora quiero que vea lo que dice. Está en Éxodo capítulo 24, versículo 13. Vamos un poquito atrás. 2 libros atrás. Éxodo 24. Y acá vamos a descubrir algunas cosas de la vida de Josué, porque lo que nos muestra este capítulo es una vida de servicio de Josué. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Entonces, ¿qué dice este versículo, hermanos? Ayúdeme. ¿Sí? ¿Qué parte es la que nosotros tomamos ahí? Con Josué, su servidor. ¿De quién? De Moisés. Qué tremendo, ¿no? Porque hoy usted va a ver a todas las personas diciendo que ellos son servidores de Dios. Y a veces no ha ejercido ni un servicio ni un liderazgo en las iglesias, y ellos ya son servidores de Dios. O sea, ellos solo Dios los comanda. Para que una persona pueda tener autoridad de Dios, debe aprender a trabajar bajo autoridad de alguien. Y eso viene reconocido en la vida de Josué, el hombre de una vida de servicio. Y dice acá que este hombre era servidor de Moisés. Antes de haber sido seleccionado por Dios para ser líder, había vivido 40 años sirviendo a Moisés. Y algunos hermanos ya no me soportan a mí, pero tenemos 18 años, hermano. Y yo usted va a estudiar la vida de Moisés, yo no me parezco en nada a Moisés. Moisés tenía un carácter legislador, duro. Lo manso no tiene nada que ver con blandura. Cuando la Biblia dice que Moisés era manso, no era buenito.
El carácter de Moisés era un carácter duro. Y cuando hablamos de dureza, hablamos de rectitud. No cedía. Le podía corregir riéndose, pero le corregía. No iba en ningún momento a evadir la responsabilidad que Dios le había dado con el fin de quedar bien con alguien. Tanto así que cuando Dios decide dar la ley, porque es Moisés que impone la ley al pueblo de Israel. No es que Dios bajó del cielo y dijo, mi pueblo va a hacer esto, no. Fue Moisés, a él le viene delegado esta responsabilidad. Delegarle esta responsabilidad, hermano, a una cantidad de judíos que algunos habían mostrado ya rebeldía y que habían venido en revuelta contra Moisés, muchas veces queriéndolo matar. Eso quiere decir que para que Dios decidiera que Moisés sea el legislador de la ley, Moisés tenía un carácter de líder. Porque si no, toda la ley de Moisés podía venir modificada. Pero él no podía ceder a lo que Dios había establecido. Esto es lo que ha dicho Jehová. Esto es lo que ha dicho Jehová. Pero objeción, podemos modificar esto. Esto es lo que ha dicho Jehová. Se necesita un hombre de carácter, hermanos, para poder establecer lo de Dios. En las iglesias igual. Si no hay un líder de carácter, hermano, las iglesias se distorsionan y se vive en confusión. Y cada quien hace lo que mejor le parece. Por eso es que acá en nuestra congregación pocos han encontrado cabida, porque hay gente que ha venido ya a querer imponer, pero se encuentra con el pastor. Y como yo no me considero un pastor aguado, ¿a qué sí, hermanito? Haga lo que usted quiera. No, acá ya están establecidas las reglas y usted, si Dios lo trajo, pues usted se apega a las reglas de la iglesia. Pues tiene que haber el carácter del líder. Ese es como que un día usted me invite a su casa y yo llegue, sí, pastor, quédese acá, ¿verdad? Haga como mejor le parezca a usted. Yo llego, pinto la casa de otro color, cambio sus muebles y los pongo, hermano, es que ahí se ven mejor. Y usted dice, ¿y este acá? ¿Usted lo permitiría que un hóspede, que una persona que usted hospeda en su casa, usted salió a trabajar y en la tarde que llega le encuentra todo cambiado? Usted hablaría con él, ¿no? Dice, hermano, por favor, ¿verdad? Acá nosotros vivimos así, si es que no lo vuelva a hacer. El siguiente día lo vuelve a hacer. ¿Qué haría usted? Otra vez se sienta a hablar, por favor, hermano, ayúdeme a poner los muebles donde estaban. No lo vuelva a hacer, yo lo amo mucho. Usted se va al tercer día, está de nuevo la casa al revés. Otra vez se sienta a hablar, ¿no? Cuarto día lo mismo, otra vez se sienta a hablar. Al 10º día lo mismo, se sienta a hablar. ¿O no? ¿No? Mucho ya, ¿verdad? No, la tercera ya es para darle. La tercera ya. Entonces, siempre fórmese una idea que la iglesia del Señor es tipo una casa donde hay una familia y donde hay un líder. Por algo Dios puso un líder ahí. Y yo le hablo en términos generales, porque hoy usted está acá, mañana está en otra iglesia o ya viene de otra iglesia, y usted tiene que saber que en toda congregación donde va hay líderes. Que Dios los ha nombrado, Dios los ha puesto ahí para establecer un orden. Y este es el carácter, hermano, en la vida de Moisés, ¿verdad? En la cual él viene nombrado y habla de esta firmeza de Moisés. Era tan firme el hombre, hermano, que no lo vemos tambalear. Pocas veces vemos a Moisés tambalear con el conflicto que el pueblo le procuraba. Bueno, hasta la noticia que Dios le da en esta oportunidad, donde después de 40 años de luchar con el pueblo, Dios le dice que ha decidido que él no entre a la tierra prometida. Nosotros no vemos a Moisés caer. Es un hombre que
está tan convencido de sus ideales, de su fe en Dios, de su amor hacia Dios, de su fidelidad a Dios, que cuando Dios le dice: yo no quiero que entres allá, pero te voy a recoger para que estés conmigo, Moisés no cae. Nosotros somos grandes líderes en la tierra, pero no nos vaya a avisar Dios que nos vamos a morir. La mayoría de personas, cuando les dan el diagnóstico, esa enfermedad ya la tenían de hace muchos años y no lo sabían, vivían bien. Pero cuando les dieron el diagnóstico, los mató. No les mata la enfermedad, les mata la noticia. Porque no estaban preparados para eso. Y ese debe ser el carácter, hermano, de los cristianos. Nosotros debemos estar preparados para todo. Por eso es que el carácter de Job, por ejemplo, cuando él pierde todo, hay una frase que lo hace famoso a Job, porque dice: ¿acaso podemos recibir solo lo bueno de Dios? Esa es una convicción de un hombre que no le importa. Él dice: aunque me muera, mi Redentor vive. Entonces, por eso es que yo soy formador, hermano, de cristianos aguados, porque no me gusta ver gente aguada. No me gusta ver gente que se quiebra por una nada. Siempre estoy aconsejando a la gente, siempre le estoy diciendo: hermano, dice que mi papá dice ya se va a morir. ¿Cuántos años tiene? 90. Bueno, la noticia es que ya se va a morir. No, pastor, yo no quiero que se muera, ese no es problema suyo. Todos nos vamos a morir. Usted tiene que estar preparado porque sus seres queridos se van a morir. Hermana, su esposo que tiene la par se puede morir. Y usted diría: si se muere hoy mejor, pero se puede morir. La esposa, esa esposa a quien usted ama, se le puede desaparecer mañana. Sus hijos lindos, preciosos que tiene y que son los más hermosos del mundo, según usted, se le puede morir. Nosotros no queremos ese tipo de predicación. Nosotros queremos que todos nos digan vida en abundancia, bendición en la familia, todo te va a ir bien, van a crecer gordos y van a ser eternos. Ese mensaje a nosotros nos manda feliz. Pero cuando nos llegó el problema a la casa, nos tira por el piso. Porque no tenemos el carácter, hermanos, de estar sabedores de todo lo que Dios puede hacer en su soberanía. O sea, nadie me puede sacar de acá de la cabeza que Dios es soberano y hace como Él mejor le parece. Y eso de repente nos duele a nosotros un momento, porque duele, ¿no? Cuando se pierde un ser querido duele, ¿no? A veces una semana, a veces un mes. Sí, porque ahí está la esposa llorando al esposo, después de un mes ya le pasó. Depende, ¿no? Después de un año se olvidan. Después de 25 años ni sé si existió. Pero en el momento sufrimos los seres humanos. Pero Dios quiere que tengamos ese carácter en la vida. No hablemos de muerte ya, ok. Pero en la vida vamos a enfrentar diversas dificultades que nos van a querer tirar por el piso. No todos somos fuertes, pero necesitamos, hermano, ser fuertes en el Señor. Nadie es fuerte humanamente, somos fuertes en el Señor. Es Él el que nos fortifica, es Él el que nos da aliento, es Él el que nos fortalece. En Él debe estar nuestra confianza, aprender a traer todas nuestras cosas a Él. Porque en Él nosotros somos fuertes. Porque no somos tan fuertes, hermano. Hay pequeñas, yo me voy al extremo, pero hay gente que por pequeñas noticias ya está destruido, ya está desanimado, ya no quiere. Y ese carácter es el que Dios anda buscando. Ahora dice que este hombre, ¿verdad? Moisés tenía a su servidor, que era Josué. 40 años le había soportado, le había servido. Se necesita una disciplina para seguir a alguien. Se necesita una disciplina.
Yo la aprendí bien tempranito, que tenía unos 7 años. Cuando yo dejaba de estudiar, a mí me encantaba andar con mi papá. Y mi papá se levantaba a las 3 de la mañana, salía de casa, hermano. Y tenía que caminar, qué sé yo, sus 10 kilómetros para llegar al trabajo a pie. Él trabajaba en los establos, era encargado de las haciendas, de las vacas y todo esto. Y él a esa hora iba. Y cuando yo salía de la escuela, yo decía, yo quiero ir con usted, papá. Y me decía, no, quédate durmiendo. No, yo quiero ir. Bueno, me decía él, si tú te despiertas, yo te llevo. ¿Usted cree que mi papá me iba a dejar a mí? Yo me despertaba antes que él. Y a veces, quizás cansado, él me veía que yo estaba dormido. Lo tengo bien presente una vez, porque yo estoy dormido en la cama de allá al rincón y yo veo que mi papá está saludando a mi mamá en la puerta. Ya, ¿verdad? El beso de despedida, y él se está yendo y me despierto, hermano. Y él me ve y me tiro de la cama. No me deje, no. Vístete. Yo me he visto rapidito y yo estoy listo detrás de él. Y tenía que caminar. Y habían unos amigos bandidos de mi papá, porque cuando se llegaba al trabajo en otra oportunidad, había un señor que tenía cabras. Y a mí me gustaba la leche de cabra. Y le decían, mira vos, le decían, pero este bicho, así como hablan los salvadoreños, este bicho, si quiere leche de cabra, se tiene que bañar. Pues no es que yo no me bañaba, hermano, sino que estos eran bandidos. A las 3 de la mañana pasábamos por un río y a esa hora se bañaban todos ellos. Y a mí no había nada que me detuviera. Me tengo que bañar, yo me baño. 3 de la mañana me estaba bañando yo también. Ay, nos metíamos en el río, en la poza, y ahí estábamos y salíamos. Y estaban obligados a darme mi tazón de leche de cabra cruda, rica, calentita, recién ordeñada. ¿Ha visto? Cuesta seguir a un líder, cuesta seguir a alguien. Usted le dice hoy a sus hijos, mira, hoy que ya saliste de la escuela, mañana a las 4 de la mañana me vas a ir a ayudar a botar la basura. Meten 10 alarmas. Y todavía es usted a estarle despertando. Levántate, levántate por favor. Y todavía a veces los padres dicen, pobrecito, hay que se quede dormido. Imagínense qué tipo de líderes vamos a tener más adelante. Porque los padres somos los responsables de irle formando el carácter a nuestros hijos, de irle despertando estas cualidades, ¿verdad? Este espíritu de Dios, hermano, de liderar, de guiar, de servir, de trabajar, de ser útil. No solamente para la sociedad, sino para la obra de Dios. Entonces somos nosotros los responsables. 40 años había estado Josué con Moisés. La Biblia no habla de los defectos ni las malas características de Moisés, pero ¿qué hombre en la tierra no tiene defectos o errores? ¿A qué hora se levantaba este Moisés, hermanos? La Biblia dice que el único que no se le despegaba nunca a Moisés era Josué. Aun cuando entraba al tabernáculo, nadie más podía entrar, solo Moisés. Y la Biblia afirma que Josué entraba con él. Pero él estaba. Este es un tipo similar a Eliseo. Porque Elías le dice a Eliseo, ¿qué cosa quieres? Y él dice, una doble porción de tu espíritu. Mira, es difícil lo que has pedido, pero si tú me ves cuando sea quitado. ¿De qué habla eso, hermano? De la atención, el estar despierto, velando, el interés. Yo no te puedo dar eso. Eso tú lo vas a recibir porque tú vas a estar atento cuando yo sea quitado. Y cuando es arrebatado, dice la Biblia, que Eliseo ve carros de fuego y en un torbellino Elías es levantado y él dice, Padre, dice, Padre, ¿cómo que dice? Padre de Israel y su gente de a caballo.
y cae el manto, y él toma el manto, lo dobla, golpea las aguas y sucede el mismo milagro que había pasado con Elías. Pero él lo vio. En la iglesia del Señor, hermanos, nada se te puede, ninguna revelación de Dios puede ser transmitida. Toda persona debe velar para tener esa revelación de Dios y poder recibir de Dios algo. Todo. No se puede transmitir por oraciones. Todo lo que las personas quieran hacer para el Señor no se puede transmitir por oraciones. Cada quien debe cultivarlo. Por eso es que la vez pasada le decía, hay cosas que son propias de nosotros. En la parábola de las 10 vírgenes no se puede prestar la unción. No se puede prestar con tu oración, no se la puedes prestar a otro. Tu consagración no se la puedes prestar a otro. Tu santidad no se la puedes prestar a otro. Cada quien se cultiva la suya, porque son propios de la persona. Cuando ellas pidieron prestada, las otras que estaban preparadas le dijeron, vayan ustedes a comprar. Porque no es que podemos ir al cielo porque mi mamá fue una buena cristiana, o porque mis padres fueron buenos cristianos, o porque de repente yo también me congregaba en la iglesia. No, todos necesitamos cultivar hábitos que nos llevan a mantener esta relación con Dios. Amén. Entonces es personal, nadie me lo puede transmitir, nadie. Usted podrá pertenecer a la iglesia más viva y más despierta y más ungida de la tierra, pero si usted no entabla una relación con Dios, no pasa nada. No pasa nada. Quizás puede sacar terminación, dicen en el juego de lotería, que está el número mayor, y a veces ganan hasta los que tienen un número, 2 números. No sé cómo funciona eso, nunca jugué. Pero de repente hay quienes la bendición les alcanza, pero eso no quiere decir que viven de su propia bendición. Necesitamos cultivarnos esa bendición. 40 años había pasado ahí. Los grandes líderes fueron personas, hermanos, que en algún momento sirvieron a otros. Todo gran líder, ¿de dónde salió? De servir a otro. De servir a otro. Y hablamos otra persona. De ahí lo saca el Señor. Porque la idea es que nosotros no crezcamos, ¿verdad?, como cristianos y pensemos que ya nosotros desempeñamos un servicio directamente a Dios. Es como en el área del evangelismo, donde fracasamos, donde fracasa la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos gente en las calles evangelizando personas que no ha tenido ni la capacidad ni la fuerza de evangelizar los suyos, que no tienen ni un buen testimonio en casa. Cuando las reglas del evangelismo, que están establecidas en el capítulo 1 y versículo 8, 9 de Hechos, dice, y me seréis testigo. ¿Dónde primero? En tu casa. Ahí pone las pautas del anillo periférico de cómo el evangelismo personal o de una congregación debe irse expandiendo siempre, pero comienza en un anillo muy pequeño. Me seréis testigos. Primero dice en Jerusalén, luego Judea, luego ya Samaria es otro pueblo, recuérdese, y después de Samaria hasta lo último de la tierra. Hay personas que ni a evangelizar van a las plazas y de repente ya vienen con la maleta que son misioneros. Yo he tenido gente acá, pastor, ¿me puede dar permiso porque voy para tal país a evangelizar? Y yo les he dicho, pero si yo nunca te he visto evangelizar acá. Entonces el evangelio comienza por casa. Tanto así que si en el hogar la esposa o el esposo o el hijo no tiene un buen comportamiento, no debería estar en la calle hablando de Jesús. Pero hoy se han violado esas reglas. Y école por qué los líderes de evangelismo hacen fatiga a tener resultados. Porque si se trabaja por resultados, porque si este evangelio es efectivo, debe dejar dividendo. Pero ¿por qué se hace fatiga? Porque la gente que tenemos en las calles
a veces no ha comenzado con el evangelio por casa. Tenemos gente en adulterio, en fornicación, en mentiras, en envidia, hermano, y las tenemos en las calles hablando del amor de Cristo. Es increíble. Todos lo podemos hacer, pero no deja resultado. No deja resultado. Y cuando de vez en cuando se convierte uno, se va fuera de nuevo por nosotros mismos. Ese es lo peor. Se considera que la persona que evangeliza a otro viene a ser su padre espiritual, y esa persona que se convirtió ve en esa persona el ejemplo a seguir, y resulta que cuando lo conoció bien es lo peor, y a veces la persona se decepciona y se va. ¿Por qué? Porque nos lanzaron afuera sin habernos preparado para trabajar dentro. En casa primero. La Biblia dice que el evangelio comienza por casa. Y el que no provee para los suyos, dice, el tal es impío. Porque primero se debe estar encerrado ahí. Entonces, hermano, viene todo ese proceso de formación, ¿verdad? En la cual, ¿dónde se aprende, hermano? Se aprende en estar sometido a alguien. Ahí es donde se aprende, al estar sometido a alguien. Y los líderes casi nunca son, ¿verdad?, personas fáciles de amar, porque deben formarnos. Si hay padres, hay hijos que tienen rencores con sus mismos padres. ¿Por qué? Porque sus padres han sido duros en corregirlos. Se deduce que uno debe amar a sus padres, pero hay hijos que están resentidos con sus padres y quieren crecer e irse. ¿Por qué? Solo porque te corrige, solo porque te ama y no quiere que te pierdas. Imagínense, si a los padres que deberíamos amar incondicionalmente, resistimos a amarnos, ¿cómo no va a ser difícil seguir a un hombre que no es mi familia, ni mi pariente, ni nada, simple y sencillamente un líder? Por eso es que las personas crecen y dicen, yo nunca estuve sometido a nadie. Oh, ya sabemos con quién vamos a tratar. Y qué bueno que lo confiese. Usted siempre confiese. Si nunca estuvo sometido a nadie, dígale, pastor, yo nunca estuve sometido a nadie. Entonces yo sé qué material está en mis manos para poder trabajar. Pero siempre se aprende ahí. Y nunca, hermano, la otra cosa es que los que aprenden a someterse y a servir a otro nunca tienen problema en reconocerlo. Porque esto es lo que ayuda, hermano, a fundamentar el camino del liderazgo. Reconocer quién fue tu formador. Gracias a mis padres, fueron sus padres. No importa la condición, ni las cualidades, ni las características de sus padres, ni las limitaciones, ni la pobreza, ni la raza, nada. Gracias a tus padres, profesionalmente hoy puedes ser lo que eres. Y si hablamos, hermano, eclesiásticamente, usted tiene que decir gracias al pastor que Dios puso en mi camino. Y si en este caso he sido yo, pues diga gracias. Y si un día sale de acá y va a liderar por allá, recuérdese de eso, que el camino del buen liderazgo siempre reconoce quién lo formó. Esa fue una característica de Josué. Y no tienen problema de decir, usted va a ver grandes líderes parados en los púlpitos que cuando presentan a los ancianos que trabajaron con ellos, dice, llamo a él es como mi padre, él fue mi formador. Dice, le ceden. Y usted ve al famoso cediéndole. Claro, de eso ya no hay en giro por el mundo. Ya no los ve por la televisión ni en las plataformas reconociendo de dónde salieron, porque todos salieron molestos y enojados. Y no quieren reconocer dónde aprendieron todo. Nunca se olvide usted. Si el día de mañana se le dio vuelta la chavata y usted fue de acá, reconozca dónde se convirtió, dónde fue instruido desde sus primeros pasos. ¿Dónde está el hombre fuerte, grande, que pueda pararse ante sus padres y no reconocer cuando tus padres te digan, ¿y quién fue el que te limpió? Cochinada cuando no tenía quién.
No, porque los jóvenes crecen y hoy andan bien pintaditos y olorosos. Y todos los pañales, que hoy hay pañales acá donde yo me crié no habían pañales. Desnudos andaban los niños y ahí se hacían un montón de mosca detrás. Y eran los padres que estaban con el cuidado. ¿Quién lavaba esa ropita? Hoy, ¿verdad? Están esos cosas, ¿cómo se llaman? Los pampers, usted lo cambia. Ay, lo amarra y lo va a botar. Cuando yo crecí, no. Tenía que quitar la mantilla esa, envolverla. Y la pobre madre a lavar en la piedra, mire. Y estaba el montón de trapos ahí colgados porque no le alcanzaba un armario entero al niño. Y solo las madres dicen que no apesta las heces de los niños, pero es la más apestosa. ¿Y dónde está el hijo que hoy creció? Y ay, ¿y qué? ¿Qué te crees? Nuestros padres son los que velaron por nosotros cuando nos éramos indefensos. Nosotros solo podíamos estar con las manitas para arriba, Cuando intentamos caminar y nos dimos las primeras matadas, era la mamá o el papá que estaba atento a que el niño no se caiga. Agarrarte de la mano y acabar para que se te enduraran los huesitos. ¿Y hoy qué? Hoy quiere caminar solo porque ya le da vergüenza a su padre. Agarre esa viejita de vez en cuando y vaya a caminar con ella. Porque todos los seres humanos pasamos por esa, de avergonzarnos de los padres. Todos, hermano. De repente hay alguien que dice, yo no. Sí, acá encerrado. Pero todos pasamos por esa etapa. Cuando queríamos que nuestros padres nos fueran a dejar al colegio, pero luego dijimos, ya me voy solo. Hasta acá nada más, por favor, ya no. De acá me voy solito yo. Todos pasamos esa etapa. Y no es que ya nos sentíamos grandes, comenzamos a tener vergüenza. Si en el área de la familia, hermano, ha funcionado así, imagínese en la iglesia. Cuando el pastor te tiene que andar tomando de la mano, guiándote. A nadie le gusta eso. O sea, a mí nunca me ha gustado que me corrijan, ¿ves? Hay un pastor que te debe corregir. ¿Por qué me debe corregir? Porque cuando intentas pararte te das unas matadas. Cuando intentas estar en público te das unas equivocadas. Y no quiero que fracases. Entonces necesito alinearte, necesito ayudarte, necesito darte lo poco que puedo darte. Porque un día vas a estar solo parado y vas a saber cómo hacer las cosas. Por eso hay liderazgos en la iglesia. Por eso hay liderazgos en las familias, hermano. ¿Por qué? Porque nos tienen que enseñar a hacer las cosas. Gracias a nuestros padres, gracias a nuestros pastores, gracias a las personas que se tomaron cura de nosotros cuando no sabíamos hacer cosas y nos ayudaron. Dios los puso ahí. Y no tenemos que tener vergüenza ni problemas para reconocer que nos ayudaron. Por eso hoy somos lo que somos. Porque alguien dedicó tiempo en nosotros para ayudarnos. Para que nosotros creciéramos, para que nosotros le sirvamos al Señor. Amén. Entonces vea qué precioso, hermano. Los líderes no deben dejar que, ¿verdad?, los elogios se les suban a la cabeza. Especialmente en el Señor. Porque hoy, hermano, héroes, mañana somos cero. Nosotros en el área espiritual del liderazgo no hemos llegado a esta función porque nosotros tenemos características humanas, personales nuestras. Dios nos elige, Dios nos pone esas cualidades, Dios nos da esa sabiduría y Él nos lleva hasta lo más alto donde nos quiera llevar. Pero cuando el hombre se olvida de Dios, así como subió, así baja. Y cuando fuiste héroe un día y hoy héroe abajo. Y la tragedia de la historia humana es
que durante eres rey, viva el rey. Pero el día que tú como líder fracasaste y caíste, nadie quiere saber de ti. Porque aún para las personas más cercanas tuyas te vuelves despreciable. Y es parte de la vida humana. Por eso es que necesitamos entender esto, que en Dios es que nosotros somos alguien. Sin Dios nosotros somos nada. Entonces, cuide esta cabecita y es porque lo que enferma a los hombres son los elogios. Bravo. Acá existe mucho esas dos frases muy dañinas acá en Italia: bravo y grande. Sei un grande. En España esa expresión, pero acá sí. Oh, sei un grande. ¿Un grande qué? Allá cuando le dicen grande porque lo quieren ofender. Usted ve, bravo, 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 alabín, alabán. Y el otro tipo parece actor de cine ya. Solo porque cantó una alabanza que le ha pasado ensayando 2 meses. Y que todavía no es de él, sino que le dicen bravo porque imitó al que la hizo. En todos los ámbitos, hermano, de eso, cuidémonos de eso, porque la gente, ¿sabe por qué los pastores sufrimos muchos ataques de la misma congregación? Porque la misma congregación agarra al pastor y lo pone en un pedestal. Tanto así que la gente cree, un hermano puede pecar, el pastor no. ¿Por qué? Porque el pastor es de acero. ¿Ah? Si yo quiero saber algo de Dios, voy a consultarle al pastor, porque el pastor está más cerca de Dios. Nosotros estamos más lejos. Todas versiones equivocadas. Eso no es verdad. Somos funciones diferentes, diversas, hermano. Pero si todos nos consagramos para Dios, toditos estamos cerca de Dios. Y si le fallamos al Señor, todos estamos lejos de Dios. No importa que sea líder, que sea un miembro de congregación, si no nos consagramos para Dios, estamos lejos de Dios. No es el título ni el liderazgo que te hace a ti grande. No. Y ese es el cuidado que tenemos que tener, ¿verdad? Porque uno va creciendo y a uno le va gustando, hablo como pastor, a uno le va gustando que si hay un evento, ¿verdad?, que lo inviten, pues lo invitábamos al pastor con la congregación a que venga a hacer bulla acá, o sea, rumor. Y uno dice, ¿cuándo me invitan a predicar? Y si van a hacer una publicidad, que ponga mi fotografía ahí, hombre, ¿verdad? Donde estoy así bien serio, predicando, porque eso le gusta a la gente. Gracias a Dios que yo me acostumbramos, nunca me he invitado. Y corrijo esas cosas siempre. Nada, poniendo tanta publicidad y dice acá. Donde yo me convertí, siempre me dijeron, Jesucristo es el centro de todo. Usted va a hacer una publicidad, el nombre más grande que hay, campaña evangelística, Cristo Jesús, sana y salva. Así me enseñaron a mí. Pero hoy no, hermano, aparece la fotografía del predicador y allá en una esquinita con una lupa usted tiene que ir a buscar Cristo sana y sana. Porque hoy los hombres son grandes, Cristo está a un lado. Es como dicen, ¿verdad? Qué gran hombre, sí, pero detrás dice, ¿qué hay? Una gran mujer. O sea, ambos son grandes. Pero no, el hombre nada más y la mujer, no está. Entonces, en todas las áreas, hermano, necesitamos ver eso. Recuérdese siempre esto. Hoy uno es, mañana no es. ¿Verdad? Pastor, hoy pero. Mañana viene otro, viva el pastor. Basta, queda solo el respeto a veces. Ahí, sí, pero hoy el pastor, ¿verdad? Allá
Siempre así. Y uno debe saberlo, pues, hermano. Uno debe saberlo, que tiene todas esas desventajas. Josué no permitió ser víctima de su ego, ¿verdad? Sin embargo, dice la Biblia, Josué capítulo 3, versículo 7, vea lo que dice. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, vea esto. Y entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a ¿qué? ¿Quién es el que engrandece a las personas? Dios. ¿Y sabes qué? Te voy a hacer a Moisés. Hermano, yo creo que hasta el día de hoy no ha existido más un hombre que asimile a Moisés, con todos los liderazgos mundiales que hay hoy. No ha existido. Y Dios le dice a Josué, como estuvo con Moisés, va a estar con él. Y le dice ahí: desde hoy, dice, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré con. Pero es Dios quien da su palabra. No es que Dios baje y dice: wow, oye, tus capacidades, tu fuerza, tu inteligencia te ha hecho grande. Dice: yo te voy a engrandecer para que te respete el pueblo, porque si yo no te hago grande, nadie te va a respetar. Por eso es que la autoridad viene delegada, ¿verdad? Fluir de Dios a través de las personas de quienes las transmiten. Pero el respaldo de esa autoridad es que Dios se hace presente para engrandecer a las personas. Entonces, no nos engrandece el título, nos engrandece Dios. En la congregación pueden haber personas grandes sin ser líderes, pero son fieles a Dios. Pero acá, hablando de liderazgo, Dios dice: te voy a engrandecer. Capítulo 4, versículo 14, siempre de Josué. En aquel día Jehová engrandeció, vea, acá ya lo engrandeció, allá le promete, acá lo engrandeció. En aquel día Jehová, dice, engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés. Escuche bien, entienda bien esa frase. Yo le dije que no, la Biblia no habla de Moisés que de efectos ni de errores, pero vea esa frase. Dice que Israel temía a Moisés. Y aunque hay reverencia, pero había temor de miedo. Porque nosotros reverenciamos a nuestros padres, ¿verdad? Pero casi siempre en las familias uno es la ley y el otro es la gracia, ¿no es verdad? ¿Y quién es el que llegó? La gracia. Ah, ok. No, es mi mamá. Es la ley. Y a veces es el padre. No, llegó mi papá. Dice, escondan todo. ¿Por qué? Porque aparte de reverencia hay temor de miedo. ¿Por qué? Porque es el que aplica las reglas. ¿Ha visto que desde que llega dice: ¿y por qué esa cocina está así? Como que si son magos o qué cosa, ¿verdad? Porque desde que entran comienzan así: ¿y por qué esas muebles están así? ¿Y por qué esa ropa no la han puesto acá? ¿Y por qué eso está botado acá? Y quizás eso está botado. Y los hijos dicen: pero eso ya estaba ahí desde hace 3 días. No, pero es que el líder algo tiene que hacer. Entonces veamos, hermano, cómo está ahí. Y dice: lo engrandeció el Señor, ¿verdad? Delante, y le temieron a Moisés. Así también le temieron a Josué, ¿verdad? Y ahí viene toda la bendición de Dios. Una vida, quiero cerrar acá. Una vida, aparte de ser una vida de servicio, en la vida de Josué, es una vida, hermano, guiada por la palabra de Dios. Josué capítulo 1, versículo 8. Porque el éxito, hermano, de liderazgo, ¿verdad?, con el resultado de haber vivido apegado a la palabra de Dios. Vea lo que dice acá: nunca se aparte, esta es la condición que Dios le pone, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Ahora, no era este libro, era la ley de Moisés.
Y dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. ¿Qué? El resultado, hermanos, es no solamente tener una vida de servicio, sino que a esa persona a quien estuve sometido, a quien estuve sujeto, me transmitió su dignidad. Porque es lo que Dios le dice, transmítele parte de lo tuyo a él. En pocas palabras, de ese momento, Josué inicia una escuela formativa hasta el momento de que Moisés viene separado. Y él tiene que tomar el mando. Moisés le pudo transmitir todo a Josué, cómo ser un líder, y no solamente eso, sino un estratega militar. Porque la tarea de Josué no solamente fue eclesiástica de guiar a un pueblo, tuvo que guiar a la conquista de las tierras, tuvo que destruir ejércitos peleando, tuvo que formar ejércitos, tuvo que preparar armas, tuvo que salir a combatir y pelear y conquistar. Luego de conquistarla, heredarla a la familia que le tocaba, a la tribu que le tocaba. Él iba conquistando y heredando y seguía con su ejército, hermano, peleando y conquistando tierras. Pero vea, el éxito dice que está basado en la palabra de Dios. Nunca se aparte. Todo líder, hermano, a la palabra de Dios. Nunca se aparte de esto. Ni a la izquierda ni a la derecha. Puede ser muy su amiguito. Hay mucha intimidad en las iglesias, hay mucha hermandad y amistad, pero no se le favora a alguien. Es como las personas que de repente se vuelven amigos de los pastores, nunca encubra nada, porque con encubrir se hace un mal. Si de repente veo cosas, converso. Debemos callar. ¿Por qué? Porque nos debemos a esta palabra. Todo líder de iglesia, desde el momento que viene nombrado líder de una iglesia, usted ama a Dios, ama esta obra en particular, esta obra local, respeta a sus pastores y está de acuerdo con y el plan de trabajo y la visión de la iglesia a la cual lo ha nombrado líder. Y debe respetar esa visión y debe amar esa congregación. Y eso nos lleva a nosotros a estar vigilantes y a cuidar. Todos nos debemos cuidar unos a otros. No permita que nadie le haga daño a su hermano, que nadie destruya a su hermano, porque es característica de un líder. Por eso es que usted ve que en el liderazgo los hermanos, yo paso corrigiendo siempre a los líderes. ¿Por qué? Porque yo quiero ver líderes despiertos que velan por el bien de la otra persona. No que venció, no, ellos deben, hermano, no, esto no lo haga. Mira, yo te lo digo porque acá hay que trabajar bien, ¿verdad? Y evitarte que te vayan a corregir, que te vayas a molestar, que evitar cualquier cosa. Y aún en nuestro comportamiento, no vivas así, hermano. Puedes cambiar, ¿verdad? La Biblia no nos manda a hacer esto. Entonces, parte del cuidado de que las personas, hermanos, no se desvíen y no vayan para allá. No es una responsabilidad solamente del líder principal o del pastor, es una responsabilidad de toda persona que ha entendido su liderazgo en Dios. Amén. Siempre poner a Dios primero. Vea lo que dice Josué capítulo 24, si no me equivoco. Acá la cita se me fue mal, pero donde Josué está diciendo: buscáis vosotros a quien servís, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Póngase de pie, por favor. Vosotros, cuando se pone a Dios primero, entonces se establecen las reglas en las cuales se va a sujetar esa área de la cual usted está siendo responsable, o esa familia. Y si es una iglesia, pues esa iglesia. Y si usted lidera el área donde le corresponde a usted liderar, necesita poner a Dios primero, ¿verdad? Y si malo os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra y casa serviremos.
encontré algo en el primer libro de Samuel. Se lo voy a narrar para cerrar. Dice que los hijos del sacerdote Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero dice que Elí, por lo que ellos hacían, versículo 24. Dice el versículo 24, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Este versículo, desde la edad de la niñez hasta esta edad donde ellos ya se sienten hombres y toman su libertad, Él les corrigió. Les estuvo llamando la atención. Usted puede tener hijos inconversos en casa. Quizás desde chiquitito usted los trae a la iglesia, pero ellos no están obligados a que sigan la iglesia, porque la fe cristiana es por un encuentro con Dios. Un día se le van a revelar. Un día van a querer tomar su camino y hacer lo que ellos quieran. Pero durante vivan en su casa, este versículo es: el que manda bajo su casa es usted. Cuando usted pone a Dios primero, pone orden en su casa. Hay cierta edad hasta la que nosotros tenemos responsabilidad de padre de educar, de dar derecho a nuestros hijos. Pero cuando el hijo ya superó esa edad y él cree que puede vivir a como le dé la gana, entonces viene el padre y dice: Dios primero. Esta casa tiene reglas. Ya te corregí toda la vida, ya te aconsejé toda la vida. Y dice que este hombre le corregía. Pero si vamos un poquito más adelante, dice que cuando ellos ya crecieron y comenzaron a tener influencia, pues son los hijos del pastor, del sacerdote, eran impíos, no buscaban de la iglesia, pero ellos tenían influencia en la gente y la gente los estaba siguiendo, tanto así que ellos violaban a las mujeres de las iglesias, se acostaban con ellas, hacían un desorden, pero eran impíos y no tenían temores de Dios. Entonces lo que en la vida de Samuel es que el siguiente versículo, vamos a ver si lo encontramos por ahí, porque lo tenía subrayado más. Dios dice que va a traer juicio en la vida de Elí, porque él ya no hacía nada por estorbarlos. Esto ya no es corrección ni enseñanza, esto ya es decisión. O sea, ya alcanzaron su edad. Ustedes quieren llevar su vida vaga, mundana, como quieran. Entonces, en esta casa viven solo cristianos. Y es lo que... Después usted va a su casa y lee este capítulo 2 y el 3 y siga leyendo y se va a dar cuenta que es lo que Elí no hizo con sus hijos, porque a pesar que les instruyó desde pequeños, crecieron y siguieron dañando al pueblo, tanto así que dice que se hicieron gordos de las ofrendas del templo y él ya no les estorbó. Y esto ya habla de una edad donde el hijo se le tiene que decir: mire, hijo, su padre y su mamá, como dijo Josué, buscáis vosotros a quién servís, pero yo y mi casa servimos a Jehová. Esto casi nunca lo hacen los padres en su hogar. ¿Se puede volver de la casa? Sí, Señor. Es bíblico. Si hay una edad donde ya no es su responsabilidad y quieren vivir como quieran, usted no lo puede obligar, pero usted tiene que determinar, porque no puede seguir gozando de la bendición, porque usted busca de Dios y ellos ser mundanos. Eso es doloroso, pero por no haberlo hecho Elí, vino un juicio de Dios y la sentencia fue dura, porque Dios le dijo: ningún varón llegará anciano en tu casa, el desecho de esta casa. Y ahí pues conocemos la historia del cambio de gloria, ¿verdad?
y de todo y de sacerdocio. ¿Por qué? Porque ese mismo día murieron sus hijos, jóvenes murieron y murieron por un juicio. Quizás Dios no hubiera hecho nada así. De repente el padre dice vaya a ver, pero teniendo en la casa, interviniendo en la obra de Dios, porque ese es el problema de la gente que no quiere nada con Dios y está dañando la obra. Ahí es donde tenemos que ser duros nosotros, porque no se puede dañar la obra de Dios. ¿Por qué? Porque entonces viene un juicio de Dios y las reglas quizás que vienen puestas no caen sobre nosotros, porque somos responsables. Los líderes somos responsables. Por eso en su liderazgo usted no encubra nada, porque si Dios lo puso como líder, usted es responsable directo de las cosas que usted sepa, y no lo dice con el fin de cuidar la obra del Señor. Serviremos. Guarde este tesoro, hermano, hágalo en su familia. Y los hijos los amamos tanto, pero ellos ya son hombres o ya son mujeres. Ellos querían crecer y quieren vivir como quiera fuera de casa. Si un día usted me quiere buscar, usted tiene un padre, usted tiene una madre, yo no te estoy desechando ni nada, porque yo soy responsable delante de Dios. Tenemos funciones delante de Dios, hermano. Y esos juicios a veces nadie nos los predica, nadie nos los dice, porque siempre la predicación es superficial y pensamos que vivir en un hogar donde todo mundo vive como quiere y allá hay pecado y de todo, creen que Dios siempre está esperando. No es verdad. Tanto así que lo que sembramos cosechamos. Y eso tarde o temprano comenzamos a ver lo negativo y lo negativo. Fíjese que cuando le llevan la noticia a Elí, que Elí no sufre, porque no es verdad que Elí se desnuca por la noticia de los hijos. Dice que le dijeron tus hijos han muerto. Ok. Pero luego dice que le dijeron y el arca del pacto fue tomada. Y cuando le dijeron que el arca del pacto había sido tomada, dice que él se desnudó. Pero no fue por la noticia de los hijos, fue porque ya la noticia de los hijos, él ya sabía que Dios los iba a matar, porque ya le había dicho. Lo que más le importó a él fue la noticia que el arca del pacto con el cual consultaban a Dios se la estaban llevando los filisteos. Le pone nombre a su hijo diciendo porque el arca del pacto fue tomada y la gloria ha sido traspasada. Entonces lo que más le importó a esa familia fue la noticia de la obra de Dios, y aunque le dolían sus hijos. Por eso los que tienen hijos pequeños, hermano, vamos, métale ganas, porque cuando ellos deciden y ellos tienen que tomar su camino, ¿verdad? Y usted tiene que tomar medidas duras delante de Dios, porque usted no quiere un juicio de Dios en su vida. Cierre sus ojos. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Por tu palabra, muy a menudo, Señor, nos encontramos con cosas muy drásticas, con medidas que tú tomaste y que tú le instruiste a tu pueblo, Señor. Que la iglesia de hoy no está acostumbrada a ese mensaje ni a esas decisiones. Nos han suavizado tanto, Señor, el mensaje. Nos han presentado a un Dios, tú eres amor, pero también nos has puesto reglas para que nosotros podamos vivir, a las cuales tenemos que sujetarnos. Por eso esta preciosa mañana, Señor, te pedimos que nos perdones de cualquier falta que nosotros, descuido que hayamos tenido como líderes, como padres, como responsables de cualquier área donde nos has puesto a servir en todo tiempo, Señor. Cuidado, que no hemos andado conforme tu palabra, Señor. Quizás, Padre amado, somos más afectivos, señores, que apegados a tu palabra. No nos gusta dañar a nadie, no nos gusta ofender a nadie, y por eso pasamos por alto lo que dice tu palabra. Pero dice que tú le dijiste a Josué que caminara en esa palabra, que no se apartara, y entonces todo lo que hiciera le iba a ser prosperado. Pero cuando las cosas no son prosperadas, Señor, hay algo en lo cual hemos descuidado. También, Señor, Él nos enseña a que tú eres primero, ponerte a ti en primer lugar, sin importar quién quiere seguir su vida, quién quiere hacer lo que quiera. Pero tú dices, yo y mi casa, ayúdanos a poner reglas, Señor, en nuestros hogares, en nuestras congregaciones, en nuestras áreas de liderazgo. Señor, queremos servirte, queremos darte lo mejor, queremos ser fieles contigo, Señor, y sabemos que esa es parte del éxito y de la bendición de nuestro liderazgo, Señor, y de nuestro lugar donde nos has mandado a ser madre, donde has mandado
llamado, Señor, a la juventud a ser hijos, ahí en ese hogar deben haber reglas, Señor, que están sujetas a tu palabra para poder, Señor, vivir en bendición. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que cada día nos ayudes y que esta palabra quede grabada en nuestro corazón y nos ayudes a estar firmes. Queremos tener, Señor, esa dignidad de Moisés, Padre amado, que a pesar de que amó a tu pueblo, cuando tuvo que corregir, se paró enfrente de ellos y dictó leyes y dictó juicios dados por ti, Señor. Gracias, porque queremos seguir así. Si de ti vienes a tu palabra, sin importar quizás las consecuencias que podamos vivir como humanos, pero antes, Señor, al dolor nuestro y a la fidelidad de tu palabra, queremos estar seguros de que te estamos obedeciendo. Ayúdanos y bendice este pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre.